todos los siglos, todas las voces, toda la memoria. México se hace y se rehace sobre las mareas del tiempo. Es un país inagotable, inabarcable, un auténtico volcán de vida, desengaño y esperanza. México, historia y leyenda, convoca los testimonios de lo real y lo imaginario, bajo el amparo de la palabra. Acércate, siéntate entre nosotros y presta atención. Aquí vamos a contártelo todo. Muchas son las calles en México que tienen una historia particular. También es cierto que muchas de dichas historias no tienen una explicación lógica porque en dichas leyendas se entremezclan elementos que no pertenecen al orden natural de las cosas. ¿Cuántas calles tienen su propio espectro fantasma? Seguro que conoces alguna. ¿Cuántas calles ocultan algún crimen inconfesable que ha dejado su marca sangrienta en urbes y poblados? En esta ocasión hablaré de una calle llamada del Cuervo o del Puente del Cuervo, como era conocida en el siglo XVI. Actualmente, dicha rúa tiene el nombre de República de Colombia y se encuentra localizada en la Ciudad de México. Pues bien, en dicha calle vivía don Rodrigo de Ballesteros, oriundo de España, quien tuviera residencia en un barrio de Madrid muy cerca del Colegio de los Jesuitas. Ahí vivió hasta el año de 1593. Había sido este Rodrigo capitán de arcabuceros en los reales ejércitos españoles, habiendo resultado herido de cierta gravedad en la batalla de San Quintín. El rey Felipe II, conocido por sus supersticiones y conocido también como el Prudente, decidió premiar los servicios de aquel valeroso vasallo. Así que decidió proporcionarle una encomienda en las tierras mexicanas, concretamente en Azcapotzalco. Al llegar de este lado del Atlántico, don Rodrigo era un hombre de 70 años, era poco agraciado físicamente, muy bajo de estatura, cojo, de voz potente y además padecía estrabismo. Es decir, para que nos entendamos, era visco. Pero su verdadera fealdad radicaba en su conducta insufrible. Se la pasaba gritando a todo mundo con su voz de trueno, maldiciendo y lanzando las más asquerosas blasfemias, insultándolos a todos, sobre todo a los niños, para los que no mostraba la más mínima paciencia. Había algo más. Rodrigo era un sujeto desasiado que vestía en harapos. Despedía un hedor nauseabundo a su paso. Su aliento mortífero enrarecía la atmósfera y propalaba una auténtica miasma insufrible. Era un ser infecto que no gastaba un 5, sino en la bebida, que era su única pasión conocida. Se la pasaba metido en su casa casi todo el tiempo, junto con hombres y mujeres, igual de malvivientes que él. Ahí se emborrachaban, jugaban cartas y realizaban, según el decir de la gente, aberrantes prácticas contra natura, como se solía decir en esa época. Por si fuera poco, las voces populares afirmaban que en ese sitio se realizaban, además, actos de hechicería.
Hastiado por semejantes orgías, el viejo maloliente se echaba en un sillón roto, acompañado de su fiel amigo, un cuervo de gran tamaño con un largo y curvo pico, así como 2 ojos amarillos como 2 enormes lentejuelas doradas. Don Rodrigo llamaba a su animal el Diablo. Se le veía en ocasiones sentado en el balcón de su casa con aquel animal posando en la herrería, siempre fiel a las órdenes de su amo. Aquel hombre maligno hablaba con el animal como si se tratara de una persona. En ocasiones parecía discutir y le lanzaba puñetazos que el ave esquivaba dando saltos y sobrevolando en torno a él para esquivar los ataques. El cuervo respondía a las preguntas de don Rodrigo con graznidos que el español parecía comprender muy bien. El córvido asentía como un humano cuando estaba de acuerdo, o en ocasiones inclinaba la cabeza y entrecerraba sus ojos para expresar incredulidad o duda. A veces se enojaba también el animal y le lanzaba picotazos a su amo, que lo maldecía y trataba de golpear con su bastón, mientras el diablo lanzaba graznidos de rabia. Después, el amo estallaba en enormes risotadas que se escuchaban a varias cuadras a la redonda. La gente que las escuchaba no podía sino santiguarse y pedir la protección de los cielos ante aquella presencia maléfica. La verdad es que aquel Rodrigo era intocable. La reputación que había ganado en combate lo hacía invulnerable ante la Santa Inquisición, que más de una vez intentó echarle el guante acusándolo de judaizante. No pudo hacer nada. Siempre llegaba una voz desde lo alto que ordenaba detener las investigaciones. Nunca iba a misa, lo cual era un auténtico crimen en la época. Por eso la gente comenzó a llamarle el excomulgado, cosa que al viejo mugroso le causaba una gracia infinita. De pronto sucedió que así como había llegado, don Rodrigo desapareció, y junto con él el diablo. Las autoridades allanaron su residencia, donde encontraron todo revuelto, un caos de suciedad y podredumbre. Sobre todo les llamó la atención una cosa: un crucifijo que estaba tirado en el suelo, manchado de sangre y con algunas plumas negras, que se asumió naturalmente pertenecían al animal de compañía del viejo soldado. Las voces del pueblo, que frecuentemente suelen amplificar y distorsionar la verdad, comenzaron a hacer circular la versión de que en aquella casa habían realizado un pacto con Satanás, violentando la imagen sagrada. Aquello, repito, para la mentalidad de la época, suponía una afrenta de la cual todos debían sentirse culpables. Esa fue la razón por la que en varias iglesias de la hoy capital de la República se realizaron misas de las conocidas como de desagravio o reparación. Pasó el tiempo y la casa continuó abandonada por una razón muy obvia. Nadie quería irse a vivir ahí. El peso de aquella presencia demoníaca era demasiado grande como para ser olvidado de la noche a la mañana. Aquello se clausuró de manera definitiva. Pero justo al año de que sucedieran aquellos macabros acontecimientos, sucedió algo inesperado. El diablo, sí, el cuervo apareció de nuevo, posado en la herrería del balcón. Allí estaba como para hacerse notar, altivo y perverso, orgulloso de sí mismo, con el pecho inflado, graznando fuertemente cuando pasaba alguien frente a la casa,
para deleitarse con el susto que ocasionaba entre aquella gente. Ahí estaba el animal todo el día, como celoso, vigilante de aquellas ruinas. Por las noches desaparecía. Al parecer se refugiaba en el interior de la casa, donde había construido su nido definitivo. Tal vez seguiría ahí esperando a su maligno amo. Sin embargo, más de algún testigo afirmaría haber escuchado al pasar frente a la casa las carcajadas enfermizas de don Rodrigo, que quizás moraba como espíritu errante en aquella edificación maldita, en compañía de su emplumado amigo, y quizás lo siga haciendo hasta el día de hoy, en el que con estas palabras doy fin a la leyenda de la calle del Cuervo. Esto fue México, Historia y Leyenda. Escrito, narrado y editado por Alex Ramírez Arballo. Locución de Alicia Terán Orduño.